nueva normalidad. Es el concepto más repetido, el más ansiado, el más esperanzador, y aunque no sabemos exactamente en qué consistirá, desde Bombas Gens Entredart tenemos claro que cuando llegue os vamos a querer a nuestro lado. ¿Preparados? ¿Estamos bien, Valencia? Ahora todo está bien. ¿Estamos bien? Bienvenidos a las entrevistas de Valenquí. ¿Cómo te llamas? Pues mira, yo no me llamo. A mí me llaman, porque yo a mí mismo no me llamo. Aunque ahora en la cuarentena sí que estoy, a veces hablo conmigo mismo, ¿no? Pero de normal me llaman. Y me llaman todo el mundo, me llaman Pedro, mis padres me pusieron Pedro, pero todo el mundo me llama Peter. Peter o Peter Pardo. Entonces, hola Yaya, pero quédate con Peter, ¿vale? Si quieres saber algo de mí y me quieres preguntar, llámame Peter y seguro que contesto. ¿Cuál fue tu primer contacto con tu disciplina artística? Pues como toco varias disciplinas artísticas, me voy a centrar en la música, en la magia y en los monólogos. Te puedo decir que el primer contacto que tuve musicalmente fue con mis compañeros de instituto, que montamos un grupito de música muy chulo, que a día de hoy seguimos tocando. No estamos los mismos, evidentemente, porque han ido entrando y saliendo, pero el primer contacto musical con mis compañeros de grupo y mis compañeros de instituto. En el tema de la magia, pues el referente siempre ha sido mi padre, ¿vale? El mago Martín, con el que él fue el que me metió en la magia, el que me enseñó todo lo que sé. Y en el tema de los monólogos, el primer monólogo que yo vi en directo, y no en la tele, que había visto ya alguno, en directo fue a Dani Mateo, un verano en Canet. ¿Cuál es tu instrumento favorito? Pues mi instrumento favorito es la guitarra. Me da igual la eléctrica que la española, que la acústica, toco las tres. De hecho, en mi grupo de La Pelona, que tenemos canciones muy divertidas, pues allí toco la guitarra, ¿no? Lo que pasa es que como buen músico, pues lo que mola que cuando sabes música es que puedes apreciar cualquier instrumento aunque no lo toques y sabes pues lo que están haciendo, ¿no? La melodía que está haciendo el bajo o la instrumentación de la batería, cómo entra con el bombo, cómo toca los platos, cómo mete la percusión con las congas, la armonía de voces, es muy chulo, ¿no? Si hay algún instrumento de cuerda es muy guay valorar y saber apreciar la buena música. Pero mi instrumento favorito es la guitarra, que es la que toco yo. ¿Qué música se escuchaba en tu casa? En mi casa se ha escuchado siempre de todo un poco. De hecho, pues mi madre he oído muchas veces poner discos de Julio Iglesias. Mi padre, pues canciones de Soul y demás. Mi hermana era muy fan de Mecano. Así que te diría que de todo un poco. ¿Qué música escuchabas de pequeño? Cuando yo era pequeño, escuchaba también, pues un poco a lo mejor lo que estaba de moda o lo que iba sonando. Pero si tengo que decirte algunos grupos que yo me ponía delante del espejo a hacer como si fuera el cantante y a tocar la guitarra como si fuera lo que sonaba, te puedo decir que lo que más, Hombres G, Duncan Du, Inhumanos, esos son un poco los grupos que yo escuchaba cuando era más pequeñito, que si eres joven no creo que te suene ninguno de ellos. ¿Tus padres te dejaban hacer música, teatro o cualquier actividad artística de pequeño? Mis padres siempre me han animado pues a hacer teatro, a escuchar música, me han dado siempre las facilidades para cuando he tenido clases de guitarra, me han pagado las clases, o sea que siempre han estado muy concienciados con la cultura y bueno, han sido un trampolín, ¿no? Para que yo pues practicara pues esas inquietudes que tenía artísticas y que mira que al final se han llevado a cabo y ya no a nivel de hobby sino a nivel profesional, ¿no? Entonces pues les estoy muy agradecidos que me hayan dado la oportunidad de cultivar cultura dentro de mí. ¿Te llevaban a conciertos, museos, obras de teatro cuando eras pequeño? Mis padres sí, la verdad es que al igual que fomentaban mis propias inquietudes culturales, pues también lo han fomentado de otra forma, que ha sido pues llevándome a teatros, a ver musicales, llevándome a conciertos, cuando he sido un poco más mayor acompañándome, en fin,
cualquier actividad que tuviera que ver con el artisteo, ¿no? Hemos ido a museos, he ido con ellos a todo lo cultural, siempre ha estado sembrado en mi casa, y eso creo que es importantísimo, y que luego pues al final por algún lado sale y se recoge pues un poco lo que siembras, ¿no? El refrán ese de recoger lo que siembras, pues en este caso yo creo que es así. ¿Qué quieres ser de mayor? Bueno, yo de mayor lo que quiero ser es pensionista, que a ver si con todo lo que estamos trabajando pues al final podemos tener una pensión digna, que a día de hoy ya lo dudo, ¿no? Entonces mi sueño es ese. Mi sueño es ese, porque vivir del cuento, para eso ya está Gloria Fuertes, así que vamos, con que tenga una pensión digna el día de mañana para poder descansar unos añitos y disfrutar, pues me voy con un canto en los dientes. ¿Reñías con tus hermanos? Pues mira, la verdad es que sí, yo creo que hasta en las mejores casas pasa el reñir con tus hermanos. Yo tengo una hermana mayor y bueno, aunque no era lo normal, porque me encantaba jugar con ella, me divertía mucho, luego ella es más lista que yo y bueno, siempre me ha explicado pues las materias, los deberes que me ponían, ha sido una gran ayuda para mí, ha sido como una profesora particular, y al margen de pasárnoslos bien, de jugar, de divertirnos, de pequeños y de mayores, pues sí que hemos tenido nuestros roces y tal, pero creo que es normal, esa especie de relación amor-odio con un hermano. Creo que es un poco lo natural, vamos, no. Pocos hermanos conozco yo que no se hayan zurrado, ¿no? Ya te digo, nunca con agresividad y nunca nada gordo de ir a hospitales ni nada de eso, ¿no? Pues la típica colleja o la típico pellizco y tal, pero de ahí no pasábamos. ¿Qué hacías durante el verano? Pues los veranos los recuerdo con mucho amor, y que me lo pasaba muy bien en Canet, porque a mí me encanta la playa y desde pequeñito siempre he estado en Canet, y vamos, a día de hoy sigo yendo porque, ya te digo, me flipa la playa, no concibo vacaciones sin que haya una playa pues cercana a ellas. Y ya te digo, pues allí, pues desde cuando era pequeño, pues los castillos de arena, y luego hacíamos una cosa muy divertida que era coger a algún amigo y le llenamos el bañador lleno de arena hasta que se le caía el bañador del peso que llevaba la arena, que le llevábamos a hacer chocolatas, le decíamos, que era como si se hubiera hecho caca encima, y era muy divertido. Así que la playa, yo hoy sigo yendo a la playa. Ya no hago las chocolatas porque me mirarán raro, pero sigo yendo a la playa, eso nunca va a cambiar. Me relajaba mucho el sonido del mar, dar paseos por allí, ir a pescar, que también íbamos mucho a pescar y tal, y bueno, lo recuerdo con mucho cariño, y vamos, lo sigo haciendo algunas de las cosas, no todas. Pero la playa siempre. ¿Extrañas algo de tu niñez? De mi niñez añoro el pelo. Pues sí, porque ahora estoy muy muy calvo, y la gente, claro, ya me asocia a verme calvo, pero yo tenía un pelazo de pequeño, nadie se lo cree, y siempre me toca mostrar alguna foto. Pero yo tenía el pelo así muy rizado, con caragolets, que digo yo, y así rubiete y tal. Luego ya me hice castañete y ahora ya soy moreno. Ha sido un cambio muy gordo, pero añoro el pelo. Me gustaría tener el pelo que tenía cuando era pequeño. ¿Qué haces durante tu tiempo libre? Pues mira, yo en mi tiempo libre lo que hago es dedicarlo a mis hobbies, y que forma parte de mi profesión también. En los tiempos libres lo que hago es ayudar en la composición de algunas canciones del grupo, preparo nuevos trucos de magia, ¿vale? Nuevos efectos, y pues cada X tiempo tengo que ir renovando el repertorio, y pues lo dedico el tiempo libre a crear nuevos juegos, a ver qué cosas pueden estar bien, qué no. Entonces me adentro mucho en ver vídeos, en ver los nuevos productos que llegan a las tiendas, y siempre intento dar una presentación mía, coger un juego y crear una historia que sea original mía, ¿vale? Para que sea distinto al resto de magos. Y luego pues también le dedico tiempo a sentarme y escribir chistes, escribir monólogos, historias, para cuando hago la actuación de cómico para los mayores. Entonces dedico el tiempo básicamente en eso, y luego en deporte, que a mí me encanta el deporte. Yo todos los días hago deporte, pues o gimnasio, o pádel, o al fútbol es que ya no puedo porque tengo las rodillas tocadas, pero ya os digo, mi tiempo libre se basa en eso, en hacer deporte, y pues en seguir creando historietas para los monólogos y nuevos efectos de magia y para la música.
¿Qué es lo mejor y peor de esta cuarentena? La cuarentena, pues lo mejor es que mira, que este parón a mí personalmente me ha venido un poquito bien, pues para, como vamos con esta vida tan ajetreada y tanta locura, pues de aquí para allá corriendo a todos lados, me ha venido bien un poco para serenar, para centrarme en pues algunos proyectos que el tiempo no me daba la vida para seguir creando, como decía la pregunta anterior, acerca de la magia, de los monólogos y de la música. Y eso es un poco lo mejor de la cuarentena, más tiempo en familia también, que eso ha venido muy guay, y bueno, con mis hijos, con mi mujer y tal, pues estoy pasando más tiempo con ellos y la verdad que va muy bien. Y nos ha venido muy bien, quiero decir. Y luego lo peor de la cuarentena es que en nuestro sector de la cultura pues no le acabamos de ver el final del coronavirus y no sabemos cuándo vamos a poder volver a subir a los escenarios y que el público disfrute de nuestro arte. Entonces es un poco lo peor, ¿no? El que se está haciendo un poco largo y no vemos la luz para volver a actuar. Es un poco lo que nos está matando a la mayoría de artistas a día de hoy. Aparte de la cancelación que hemos tenido de las actuaciones, pues desde fallas hasta comuniones en mayo, hasta algunos teatros que teníamos programados para comedias, fiestas de verano, o sea que imagínate, nos ha trastocado un poquito, la verdad, un muchito diría yo. ¿Qué le recomiendas a los niños y niñas que les gusta cualquier tipo de expresión artística? Bueno, yo a los que os gustan las expresiones artísticas lo que os recomiendo es que vayáis adelante y apostéis por ello. Si es lo que os gusta hacer es perfecto, y muchas veces nos dejamos influenciar, sobre todo cuando somos pequeños, pues por lo que hace el resto. Si a lo mejor el que es un niño o niña más líder no le parece bien, o pues eso es de niños o eso no me gusta, pues no os dejéis influenciar por esas opiniones. Si realmente os gusta algo, tenéis que apostar por ello y fomentarlo y no dejarlo de lado, porque al final cuando te vas haciendo mayor y vas viendo que a lo mejor no has aprovechado todo lo que debieras, o te arrepientes, ¿no? Sobre todo de haberte salido de esas clases de dibujo, de esas clases de solfeo, porque son un poco... Claro, pensad que una expresión artística conlleva mucho sacrificio, mucho trabajo y mucho tiempo, y no es me pongo y ya me sale todo bien, es el día a día, es trabajar, es alimentar eso, es muchísimo sacrificio y esfuerzo, pero como experiencia os digo que merece la pena, ¿no? Y yo os apoyo en que si os gusta algo, sigáis adelante y luchéis por vuestro hobby, que es muy bonito y que al final tiene una recompensa que vamos, que es enorme, ¿no? Una recompensa brutal, tanto a nivel personal como a nivel luego un poco, quién sabe, si no económica, ¿no? Si lo podéis llegar a haceros un hueco en algún sitio. ¿Qué le recomendarías a los padres y madres a cuyos hijos les interesen las actividades artísticas? Bueno, yo a los padres les pediría que ayudaran a fomentar ese tipo de arte y que, bueno, que al final le den también una importancia como la que se merece. No hay por qué decir, lo primero pues esto, y luego ya si te queda algo de hueco o algo de... No, esto está visto que a día de hoy pues es una actividad como otra cualquiera, y pienso que hay que dar la misma importancia que se le da al resto. Así que yo a todo mi apoyo, y además os empujo a que valoréis ese arte que pueda tener vuestra hija y que le apoyéis al máximo y le deis todo lo que esté a vuestro alcance para que pueda conllevar pues esas clases o esos métodos que le permitan luego desarrollar su arte. Si no te conociera y te preguntaría quién eres, ¿qué me contestarías? Pues si no me conocieras y me preguntaras quién soy, yo te contestaría, ¿y tú? Y en base a lo que me contestaras tú, pues ya te contestaría. No, es broma. Yo pues te contestaría, pues primero intentaría averiguar de dónde vienes, porque como estoy en varios campos, pues si me hablas por magia te diría que soy el mago Peter. Pues que soy un mago muy divertido, que si nunca me has visto en directo, pues te recomiendo que vengas.
porque ya no solamente los trucos de magia, sino el humor que me caracteriza y la interacción con el público. Si fueras un adulto que me preguntaras quién soy, te diría que soy Peter Pardo, el calvo de la risa, que te daría un beso de la yaya. Y también, si no me has visto nunca, te invitaría a que vinieras a algún teatro, a alguna sala a verme, porque vas a pasar un rato muy divertido, olvidando las penas y partiéndote la caja. No puedo decir palabrotas, que estamos en horario infantil, pero allí sí se dicen palabrotas. En el de adultos, en el de Mago Peter, ahí no hay ni una sola palabrota, todo humor blanquito y muy divertido. Y si me preguntabas por la música, pues te invitaría a venir a un concierto de La Pelona, que aunque no hayas escuchado nunca ninguna canción, pese a que están en Spotify y demás, pues te invito a que las puedas escuchar y venirte un día a un concierto, porque ya no es la música, sino el espectáculo que creamos, ¿no? El buen rollo que damos y bueno, la diversión que hay. Y la gente coincide toda la que viene a vernos en eso, ¿no? De que no es solo música, es más que un grupo, es un espectáculo. Y aquí, pues eso, aparte de la promoción que me acabo de hacer, pues os invito a que veáis vídeos, a que entréis y que vengáis a, pues tanto a los conciertos de La Pelona como a las actuaciones de Mago Peter, como a los monólogos de Peter Pardo. Por último, te planteamos un reto. Menciona a 2 amigos o amigas tuyas para que participen en esta entrevista. Pues mi reto va, como toco tantos campos, voy a elegir a 2 compis. Entonces, en tema monólogos, elijo a Óscar Tramolleres, que es buen amigo mío, ¿vale? Que conteste estas preguntas. Y en tema de la magia voy a retar al mago que Copperfield, que es también muy amigo mío, y le lanzo el reto para ver si contesta las preguntas que he contestado yo. Así que nada, un besito para todos. Gracias Valen Kids por ofrecerme esta entrevista, que también es una página que sigo porque yo también tengo hijos y nos viene muy bien el tener una agenda en donde hacer cosas y demás. Y nada, un besito para todos los lectores u oyentes. Así que nada, fuerza para todos, ya va quedando menos y a tope. Besitos de la yaya para todos. Chao, chao. ¡Hola, Valencia! ¿Estamos bien? Muchas gracias, nos escuchamos pronto. Hola, yo soy Coscorrito. Yo soy Cuchufleta, 2 payasos de peseta. Y esperamos muy pronto volver a abrir el Teatro de Marionetas La Estrella. Sí, queremos veros a todos y a todas y divertiros como siempre con nuestras tonterías y nuestras payasadas. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Benvinguts a Valen Kids.